Bueno, vamos a explicar ahora el equilibrio iónico del agua. Como vosotros bien sabéis, el agua es un producto, es una molécula que es anfótera, es decir, que puede actuar tanto ácido como base. Por tanto, cuando tenemos agua en estado líquido, lo que puede ocurrir es que haya un golpe que sea eficaz de tal manera que una molécula de agua puede reaccionar con otra molécula de agua para dar lugar el ion oxonio y el ion hidroxilo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un equilibrio y como tal se puede establecer que la constante de equilibrio es igual a la concentración del ion oxonio por la concentración del ion OH partido de la concentración de agua al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como hemos dicho antes, la concentración de agua va a permanecer prácticamente constante, con lo cual nos lo podríamos llevar al otro lado de la igualdad, teniendo igual que la constante de equilibrio por la concentración de agua al cuadrado sería igual a la concentración de oxonio por la concentración de ion OH. Esto se conocería como la K sub W, o lo que es lo mismo sería la constante de ionización o de disociación del agua y sería igual a la concentración de oxonio por la concentración de el ion OH. En la mayoría de sitios esto se transforma en concentración de protones, ya que sería el equivalente. Pues si tenemos en cuenta las condiciones normales, temperatura 25 grados Celsius y una atmósfera, este producto va a valer 10 elevado a menos 14. Con lo cual, en condiciones normales, la constante de disociación o de ionización del agua va a ser la concentración de protones por la concentración de OH y va a tener un valor de 10 elevado a menos 14. Y esto se va a permanecer constante. Muy bien. Como estamos viendo en las cuestiones de equilibrio, ya vimos en el tema anterior, los valores suelen ser siempre valores pequeños, es decir, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 7, en este caso, por ejemplo, 10 elevado a menos 14. Entonces, lo que está ocurriendo es que estamos trabajando con valores muy pequeños. Para evitar tener que manejar estos valores tan pequeños, en 1909 se propuso la escala de pH o el concepto de pH. pH definimos pH única y exclusivamente es igual a menos logaritmo decimal de la concentración de protones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mientras que las concentraciones normales que damos aquí en este proceso lo estamos dando como una escala exponencial, al aplicarle logaritmo, lo que estamos haciendo es los estamos linealizando. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues que tendríamos valores más fáciles de manejar. Así, por ejemplo, tendríamos diferentes valores para el valor de 10 elevado a menos 14, pues sería 14. Un pH de 14 me está diciendo que la concentración de protones es del orden de 10 elevado a menos 14. Un pH 7 me está diciendo que la concentración es del orden de 10 elevado a menos 7 de protones. Y un pH 1 me está diciendo que la concentración es del orden de 10 elevado a 1 menos 1 protón. Esto lo podemos consultar más fácilmente aquí abajo. Aquí vemos la escala, donde arriba tenemos el valor de pH y abajo lo que tenemos es el valor de las concentraciones. Si nos fijamos a valores más bajos de pH, las concentraciones son cada vez mayores. Por eso la disolución es más ácida. Sin embargo, a pH 10 elevado a 7 se considera que es neutra, 10 elevado a 7 menos 10 elevado a menos 8, y a pHs mayores la disolución se considera
básica. Esto es debido a que cada vez voy teniendo menos concentración de protones, sin embargo, va a aumentar la concentración de OH. ¿Por qué va a aumentar la concentración de OH? Muy bien, nosotros sabemos que en condiciones normales la constante de disociación del agua tiene que ser 10 elevado a menos 14. Es decir, como esto es igual a la concentración de protones por la concentración de OH menos, si la concentración de protones, aumenta, la concentración de OH disminuye. Por el contrario, si la concentración de protón disminuye, la concentración de OH aumenta. Y es por tanto que si disminuimos la concentración de protones, aumenta su pH y por tanto lo que está aumentando es la concentración de OH. Es decir, tenemos una disolución más básica. Si la concentración de protones aumenta, lo que está ocurriendo entonces para compensar este equilibrio es que tiene que disminuir la concentración de OH. Como tiene que disminuir la concentración de OH, la acidez del sistema aumenta. Fijaros que tiene que mantenerse esa constante, es decir, que en condiciones normales la concentración K sub W, que es 10 elevado a menos 14, tiene que ser igual a la concentración de protones por la concentración de OH menos. En condiciones normales, tanto uno como el otro, el único sitio del que pueden provenir es de la disociación del agua, es decir, es de aquí. Con lo cual, en condiciones normales, lo que podríamos ver es que K sub W, que es 10 elevado a menos 14, tiene que ser igual a la concentración de protones, que tiene que ser exactamente igual a la concentración de OH negativo, es decir, la concentración de protones al cuadrado. Con lo cual, en condiciones normales, la concentración de protones tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 10 elevado a menos 14, es decir, de 10 elevado a menos 7. Que si le aplicamos el logaritmo menos el logaritmo de este valor, es decir, calculamos el pH, que sería igual a menos logaritmo de la concentración de protones, me daría para este caso que tiene un pH de 7. De ahí que normalmente se diga que la neutralidad para una disolución acuosa es de 10, este pH 7. ¿Por qué? Porque en condiciones normales el agua, por su producto de disociación, tiene que tener un valor de 10 elevado a menos 7. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la concentración, como hemos dicho antes, de protones aumenta, entonces vamos a estar en disoluciones más ácidas. Si la concentración de OH es la que aumenta, vamos a estar en disoluciones más básicas. Es decir, que 14 tiene que ser igual al pH más el pOH, donde el pOH, por lo mismo que hemos explicado justo aquí, tiene que ser igual a menos logaritmo de la concentración de OH menos, que en condiciones normales tiene que ser de 7. Esto debe de cumplirse siempre. ¿Cuándo se va a variar? Pues cuando variemos las concentraciones de protones o de OH de la disolución. ¿Cómo? Añadiendo ácidos o añadiendo bases. A continuación vamos a tratar de ver cómo resolver estos problemas de cálculo de pH dependiendo si tenemos un ácido o una base fuerte o un ácido o una base débil.